Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Efesios otra vez. El domingo pasado estuvimos lanzando algunos pensamientos acerca de esta epístola tan especial, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y otra vez, como hice, podamos lanzar algunos pensamientos otra vez sobre esta epístola. De ninguna manera ser exhaustivos, pero sí pensar en algunas verdades espirituales. Le di un bosquejito el domingo pasado de cómo pudiéramos ver este capítulo 1 de Efesios, y una de las ideas que le dije fue que allí está la obra de la Trinidad. Sabe que una de las enseñanzas cristianas históricas es la doctrina de la Trinidad, y que aprendemos que Dios es un ser en tres personas y que cada una de esas personas divinas juega un rol en el proyecto. Entonces, el Padre, dijimos que hace una obra en el pasado. ¿Tú te acuerdas cuál es esa obra que el Padre hace en el pasado? Ajá, ese método, el escogimiento. Oye, Miguel apuntó ahí las ideas. Entonces, también dijimos que el Hijo está desarrollando una obra en el presente de redención que garantiza que el Espíritu Santo hace otra obra que garantiza el futuro. Entonces, hablamos de cómo Dios nos ha bendecido como hijos de Dios. Un hijo de Dios es un bendecido y debe estar bendecido también en toda la esfera de su vida. Vamos a leer un momento aquí Efesios capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al 11, aunque nos concentraremos en los versículos 6 al 11. Dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho porque podemos tener otro domingo para alabar tu nombre.
y también para meditar en las Sagradas Escrituras. Concede que tu palabra haga bien a nuestro corazón, que tu palabra pueda ser asimilada, pueda ser comprendida por nosotros. Quita aquello, Señor, que es humano, aquello que no conviene a tus propósitos, aquello que no se ajusta a tu verdad. Trabaja con nosotros y pedimos que tu palabra también refresque el alma. Anime, Señor, y pueda entusiasmarnos a vivir el Evangelio. Por Jesús, amén. Entonces, dice aquí la Escritura, bendito, comienza el apóstol Pablo pronunciándose sobre Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que habíamos mencionado en el domingo pasado. Dios, un hijo de Dios, dentro de las muchas cosas que nos identifican, es que un hijo de Dios, usted sabe, debemos hacer un ejercicio en algunas ocasiones, porque hay ocasiones que nosotros nos estamos llamando de una manera que Dios no nos llama. ¿Cómo habla la Biblia de un cristiano? Bueno, hay muchos calificativos que la Biblia da para usted, si es un auténtico hijo de Dios, y también para mí, como auténtico hijo de Dios. Entonces, no debemos nosotros asumir clichés, ideas que la gente tiene, o tampoco a calificativos a través de las derrotas espirituales que nosotros tenemos, o crisis que nosotros tenemos en algún momento, sino que tenemos que asumir los calificativos que Dios da de nosotros. ¿No es así? ¿Todos están de acuerdo con eso? Asumir los calificativos, porque tú no te llamas como la gente dice que tú te llamas. Tú te llamas como te puso tus padres cuando naciste y como está registrado su nombre en el registro civil, en su ID. Esa es su verdadera identidad. La gente puede decir muchas cosas, pero tu verdadera identidad es ¿cuál? Esa que cuando usted nació, apareció en este mundo, le dieron sus padres. Entonces, igualmente, nosotros tenemos una identidad espiritual. Y entonces, dentro de esas, es que un hijo de Dios es un escogido por Dios. Óigame, eso es, dijimos el domingo pasado cuando hablamos de un escogido de Dios. Eso es algo que debemos nosotros sentirnos muy privilegiados de que usted, el ser más grande del universo, que es rey, que es gobernante, es el que manda sobre el universo, es el soberano de las naciones, yo puedo decir es mi Padre. Porque el Padre nos escogió. Eso no es un privilegio. Eso es un privilegio enorme. Tú sabes por qué a veces nosotros andamos por ahí saltando, brincando y alabando, porque no lo concientizamos. Un hombre que saltó de alegría cuando Dios hizo algo en su vida, y debiéramos imitarlo cuando comprendemos las verdades espirituales. ¿Tú te acuerdas del cojo que iba entrando? Que Pablo, ¿cómo es? Pedro y Juan. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fue sano. ¿Y cómo entró ese hombre? Óigame, entonces saltando, brincando, porque Dios hizo algo en él. Entonces, Dios ha hecho algo. A lo mejor tú dices, bueno, lo mío no fue una cojera física. Lo mío es más, porque es una redención, es una obra redentora en la eternidad. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso, debemos imitar a ese hombre que estaba alabando, estaba reconociendo, estaba exaltando al Señor por la obra que había hecho. Hermano, debemos regocijarnos de la obra del Padre, que cuando la hizo, antes de la fundación del mundo. El Señor ha hecho un escogimiento, porque aprendimos que Él tiene un atributo que se llama omnisciencia. Entonces, el Dios de nosotros es tan grande
que sabe lo que va a hacer, lo tiene bien calculado, bien determinado, y sabe todo evento contingente, todo evento que va a acontecer en el mundo. Y por eso en la Biblia existen las profecías. ¿Qué cosa es lo profético? Bueno, aunque lo profético tiene que ver con comunicar el mensaje de Dios, podemos señalar un aspecto de lo que es lo profético, que también es el anuncio anticipado de eventos futuros, ¿no? Eso se enfatiza, aunque ese no es el significado primordial de profetizar, es un aspecto de profetizar. ¿Por qué existe la profecía? Porque Dios lo sabe todo. Entonces el Señor lo sabe todo y puede pronunciarse con precisión sobre eventos que todavía no se han hecho historia. Entonces, antes de el hombre ser hecho, antes de nosotros aparecer en este mundo, y digo nosotros, los seres humanos, el Señor ya tenía elegido un pueblo. Antes de crearlo ya lo tenía escogido, ya tenía planes, ya tenía proyectos. Y aunque eso se materializó en algún momento en nuestra historia personal, en Dios eso era un evento de la eternidad pasada. Entonces, pero pensemos, un escogido de Dios es una identidad que nosotros tenemos. ¿Por qué somos escogidos de Dios? Dijimos, porque para ser cristiano hay que ejercer fe y arrepentimiento. Si alguien no tiene fe en Dios, o fe en Jesucristo como el único Salvador, ¿puede ser cristiano? No puede ser cristiano. Si alguien no se arrepiente de sus pecados, ¿puede ser cristiano? No puede ser cristiano. Entonces, Dios dice, los cristianos son los que han confiado y los que se han arrepentido. ¿Quién dijo eso? ¿Tú y yo dijimos? No. Esos no son requisitos. Acuérdate que yo dije, si nosotros nos tocara ponernos los requisitos, a lo mejor alguno de nosotros dice, bueno, los requisitos para que Dios me elija es que yo voy vestido con una chaquetica roja. Otro dice, como hay gente que piensa, voy a hacer cosas buenas. Si yo me porto bien y soy una persona correcta socialmente, entonces yo soy un elegido de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia, aunque eso es bueno. Pero ahora, a lo mejor eso lo hubiéramos dicho nosotros. Se nos hubiera ocurrido decir ideas por las que Dios iba a hacer su elección. Pero la elección divina para ser elegido, los requisitos los ha puesto Dios, no nosotros. Entonces, el que hace lo que Dios dice, confiar, arrepentirse, es un escogido. Pero tú y yo tenemos que creer y arrepentirnos. La humanidad tiene que creer y arrepentirse. Dios lo sabe quién es. Porque la elección, ¿cuándo la hizo? Ante la fundación del mundo. Eso fue lo que hablamos ahí. Es una obra de Dios que Dios la hace por amor. Lo que lo mueve, la razón por la que Dios hace esa elección es por amor. Ese es lo que lo mueve. Tú sabes que, como enseñó Agustín, el teólogo del tercer siglo, ¿tú sabes por qué Dios es amor? Para amar, ¿qué se necesita? Un objeto de amor. Alguien a quien amar. Si tú no tienes a quien amar, ¿puede haber amor?
Ahora, él enseñó, dice, Dios es una Trinidad y hay un amor intrínseco en Dios, y desde la eternidad Dios muestra su amor en medio de la divina Trinidad. Dice aquí la Biblia en el versículo 5, en amor. Dios hace la elección y hace su plan en amor. El amor de Dios no tiene comparación. En amor dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados. ¿Por qué nosotros somos adoptados? Porque cuando nosotros pecamos, lo que Dios creó fue una familia. Adán y Eva era su familia. Dios se paseaba en medio del huerto. Lo que el rey del universo es un padre, y lo que él creó era su familia. Por eso era imagen y semejanza. Y entonces dice la Biblia que cuando el hombre pecó, se convirtió en hijo de Satanás. ¿Tú no te acuerdas en el Evangelio al Señor Jesús diciendo, ustedes son de Satanás, ustedes son hijos de Satanás? ¿Se acuerdan de eso? Entonces tenemos que ayudar a esclarecer a la gente, que a vecinos, a compañeros de trabajo, a gente que conocemos, que dice, no te preocupes, que todos somos hijos de Dios. No. Hemos sido creados por Dios, pero los que ahora mismo no se han reconciliado poniendo fe en el Salvador y arrepintiendo de sus pecados, son hijos de Satanás. Por eso es que la Biblia habla aquí de adopción. Usted y yo somos adoptados. Porque a través de la obra del Hijo, Dios puede volvernos a acoger como hijos. Adoptados, dice aquí, hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir que ese es su deseo, su voluntad, ese es su anhelo, su deseo. Dice la Biblia en el versículo 5 también, bueno, porque en este versículo 5 dice que, y enfatizo lo que dice el versículo, por medio de Jesucristo. ¿Tú te acuerdas que Jesús dijo? Yo soy la puerta. ¿Cuándo se acuerdan de eso? Sí. Si alguien quiere ir a Dios, pero dice, no, yo cojo otro camino, yo agarro otro camino. Dice Jesús, ese es el ladrón y salteador. Él es el camino. ¿Quiere ser adoptado? Yo soy el camino, dice Jesús. Por eso es por medio de Jesucristo. Si hay alguien, yo tengo un Dios, pero ese Dios no es el que mandó a Jesucristo, el Salvador del mundo, no puede decir que es el mismo Dios. Yo he tenido muchos debates, tú sabes, con personas que creen, y es popular la idea de que, no, como que es una verdad que hay un solo Dios. Entonces la gente dice, aunque tú le llames así, le llames así, o lo practiques de esta manera, o lo practiques de la otra, al final estamos con Dios todo el mundo, porque hay un solo Dios. Y entonces, hay un solo Dios, pero yo le pregunto, ¿ese Dios que tú me estás hablando es el Dios que creó el cielo y la tierra? ¿Lo creó así como dice la Biblia? Ese Dios tiene un hijo que se llama Jesucristo, que murió en la cruz. Ese hijo, ese Dios es amor, ese Dios perdona. Entonces dice, no, ese Dios mío no tiene un hijo que se llama Jesucristo, que murió en la cruz y no ha hecho esa obra, ni es amor, sino que es por la fuerza. Entonces dice, entonces el tuyo no es mío. Porque piensen usted, hay personas que se llaman como usted, ¿sí o no? Es muy difícil que haya un nombre exclusivo sobre la faz de la tierra. Nuestros nombres lo tienen otras personas. Pero ¿cómo te identifican a ti? No solamente por el nombre,
sino por lo que hay detrás de ese nombre. ¿No es verdad? Entonces, decir Dios, no, porque la Biblia dice que hay muchos que son llamados dioses y falsos cristos también. Entonces, cuando tú piensas en Dios, no piensas en un cliché. Piensa en una serie de atributos, piensa en planes, piensa en proyectos. Cualquiera que dice Dios, tú no piensas que ese es el Dios tuyo, sino ¿cómo es? El de la Biblia es el que dice que esto funciona de esta manera. Por eso también cuando nosotros queremos que Dios haga la obra en nosotros no solamente debemos andar mencionando el nombre de Dios, sino los métodos de Dios. ¿Se acuerda que eso ha sido una enseñanza? Porque si alguien dice, vamos a resolver tu problema, te vamos a hacer un despojo con unas matas que tengo en el patio sembrado. Y entonces arranca así las matas y dice, en el nombre de Jesucristo. ¿Tú crees que eso es de Dios? No. Porque tú mencionas el nombre de Dios. No, porque tú sabes, está mencionando el nombre de Dios, pero no está tomando las metodologías divinas. ¿Cuál es la metodología divina? Bueno, la oración, por ejemplo. Enseñarle la palabra de Dios. Entonces, no se trata de un nombre solamente. Y entonces, por eso es que cuando nosotros queremos llegar a Dios, al Dios verdadero, al único, excelso, dice la Biblia, es a través de Jesucristo. ¿Lo leíste? Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso quiere decir, soberanamente, Dios ha querido, Dios ha designado que a través de Jesucristo sea la salvación. Y dice la Biblia que esta salvación maravillosa que Dios nos ha dado, ¿tú sabes para qué es? ¿Qué dice ese versículo 6? Cerraste tu Biblia. Dice que debe ser ¿para qué? Para alabanza. Ah, pero a lo mejor tú dices, por eso yo estoy aquí cantando esta mañana. Sí, pero cuando la Biblia dice para alabanza, no es cuestión de canto solamente, sino que la vida de uno llega a ser, la obra de un escogido de Dios llega a ser una obra de arte. Yo no sé si tú habías pensado en ti como cristiano, como una obra de arte. Un cristiano es una obra de arte. ¿Tú sabes por qué un cristiano es una obra de arte? Porque un cristiano es alguien que ha sido transformado, cambiado. Por eso habíamos visto que la obra del Padre, si tú estás mirando la Escritura, dice para que seamos santos y ¿cómo? Y sin mancha. Sin mancha, aceptable. Y por eso yo he enfatizado mucho a veces la idea de que un cristiano es un transformado. Siempre hay perdón, no te equivoques. Siempre, siempre. Y el cristiano, y en la vida cristiana siempre podemos, lamentablemente, podemos retroceder. Retrocedemos y caemos. Siempre hay perdón. Pero el plan perfecto de Dios es que a través de sus recursos espirituales nosotros podamos tener una vida cristiana victoriosa y podamos andar en una vida nueva y en avances con Dios en nuestro carácter. Entonces, cuando dice la Biblia para alabanza, no es solamente que anda cantando. Hay mucha gente que está cantando y no está alabando a Dios. ¿Tú sabes eso? Sí, que no está cambiado. Me acuerdo de un debate enconado que hubo en una clase de teología. Y decía, ¿alguien no redimido puede adorar a Dios? Entonces, porque ¿cómo nosotros alabamos a Dios cuando nuestra vida se conforma a Dios? Muchos pueden cantar, pero pocos alaban. Porque la alabanza tiene que ver con más de nuestro canto. Tiene que ver con esa obra eterna en ese plan, en ese proyecto en el que Dios nos ha colocado para sus propósitos. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, Señor, yo
estoy dando alabanza? No porque canta, sino porque cuando usted camina, alaba a Dios con su caminar. Con lo que usted escucha, alaba a Dios. Con lo que habla, alaba a Dios. Con sus actos, alaba a Dios. En el trabajo, aquí que cada día alabo a Dios. Cuando hago cualquier otra cosa. Por eso la Biblia dice también que todo lo que hacéis, dice Colosenses, hacerlo en el nombre del Señor. Eso no quiere decir, voy a tomar un vaso de agua en el nombre de Jesús. No. Voy a dar un paso en el nombre de Jesús. No. ¿Qué quiere decir eso? En sintonía con Él, en su voluntad, agradándole. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Y digamos siempre, pronunciemos el nombre de Jesús, pero eso no es lo que quiere decir. Siempre no deja de pronunciarlo, pero usted sabe que quiere decir más. Sí. Habla de la sintonía con Dios. Y la obra de Dios es para alabanza. Un cristiano tiene que ser un ornato que embellece el ambiente donde está. Por eso es para alabanza de su gracia. Porque la gracia es el favor inmerecido. Nadie merece ser escogido de Dios. Nadie es merecedor de la obra del Padre. Eso es una obra solamente divina, dice. Entonces dice la Biblia que esa obra de Jesucristo, con esa obra de Cristo, hemos sido aceptados en el Padre. ¿Cómo podemos? Yo recuerdo a un pastor y él contaba su testimonio y sus primeros pasos en el Evangelio. A mí me pasó algo parecido. Me convierto y soy cristiano, pero cuando yo estoy dando mis primeros pasos en el Evangelio, no hay nadie, y escúchame bien, no hay nadie que se convierte y de ahora para ahorita está haciendo todo lo que Dios quiere. No, si usted cuando se convierte es un niño en Cristo y empieza a dar sus pasitos para crecer. Entra en el proceso de crecimiento. Pero entonces cuando yo estoy convertido, ya yo me empiezo a sentir mal porque el Espíritu Santo está en mí. Me empiezo a sentir mal con lo que no le agrada a Dios. Y entonces, como soy un niño chiquitico que todavía no camino bien, me caigo y me vuelvo a caer. Y entonces hay veces que ya tengo pena hablar con Dios. ¿Cuándo le ha pasado eso? ¿Cuándo le pasó? Pues, ay Señor, ya no hay cómo. Volví a resbalar, volví a caer, tropecé. Eso nos pasa a todos, si somos honestos. Tiene que cambiar el pañal. Así es. Nos volvemos a ensuciar. Entonces, el Señor vuelve a encaminarnos. Pero nosotros no somos aceptos en el amado por tus logros, sino por la obra de Cristo. Entonces, en vez de cuando nosotros hemos tenido un resbalón, a sentirnos apenados y postergar, arreglarnos con Dios, porque dices, ay, volví, y entonces tú postergas y dices, Dios mío, ¿cómo yo? Y tú no sabes si meter tu cabeza entre los pies, porque tú estás apenado con Dios y postergamos arreglarnos con Dios. No. Somos aceptos en el amado por la obra de Jesús. Entonces siempre hay, en el amado, en Jesús, siempre hay posibilidades de restauración y de volver a encaminarnos con Dios. Dice la Escritura, versículo 7, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa es la redención? La salvación. Dios ha hecho una obra de salvación. Tú sabes qué cosa es salvar. Librar de un peligro. Entonces si alguien dice, me salva, pero sigo en el peligro, entonces tú puedes decir que esa persona es salva. Tengo un incendio. ¿Cuál es el peligro del incendio? Te sacan de ahí, pero te meten en otro cuarto que se lo está quemando. Tú no puedes decir que esa persona está a salvo. Está en el mar. Y entonces te alan con una soga y te dejan todavía en el Atlántico, en el medio del Atlántico. Tú no puedes decir que está salvo. La salvación, la obra de redención,
es cuando Dios empieza a liberar, a quitar el peligro. Por eso, ser cristiano es un abandono del mayor peligro que asedia a los hombres. ¿Tú crees que es Satanás? ¿El mayor peligro será Satanás? No. El pecado. El mayor peligro es el pecado. El pecado. Adiós, la salvación incluye liberación de la obra satánica, pero el mayor peligro no es Satanás. Tú sabes que si nosotros, si Satanás lo extinguieran de este mundo hoy, lo eliminaran, lo chapearan, el mal en este mundo no se acaba. Mira como dice la epístola del apóstol Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, de Satanás. Del corazón del hombre. Del corazón. ¿Alguien se acuerda del texto? De vuestras pasiones. De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Cuál es el mayor peligro? Porque si el Señor resuelve el problema del peligro del pecado en nosotros, Satanás no tiene nada en nosotros con qué trabajar. Pero si Satanás encuentra mal, entonces Satanás tiene con qué trabajar en nosotros. Entonces, tú sabes que hay una tendencia dentro del cristianismo. Están los que todo lo espiritualiza y no quiere ver que Dios también ha hecho un mundo físico y que hay un problema de pecado en el mundo. Y entonces todo, Satanás, pobrecito, esa gente lo tiene magullado porque la culpa se le echa a Satanás. Satanás es el pecado. Todo es guerra espiritual. Todo es guerra espiritual. Y no trabaja con su problema. Fue el que propuso. Entonces están los otros que son ignorantes de la obra de Satanás. Y el apóstol Pablo dijo en la segunda epístola de los Corintios, no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ni coja ni trajine a Satanás en esa manera que todo es culpa de él. Ni tampoco ignore esa obra. La espiritualidad cristiana es el equilibrio que reconoce todas las partes. Hay una responsabilidad del pecado humano en el hombre que Jesús, y es lo que está hablando aquí, la redención, es la salvación, la obra de primero que Dios nos perdona, pero también lo transforma. Redención del pecado. Porque eso va a impedir que Satanás encuentre espacios en nosotros para hacer su obra. Un cristiano santo y que cada día se santifica, ¿tú sabes quién es el que encuentra espacio para trabajar en su vida y en su alma? El Espíritu Santo. Y eso es lo que se refiere a la llenura del Espíritu. ¿Tú quieres salir con una definición de llenura del Espíritu? Control del Espíritu. Porque nosotros somos cristianos. Todo cristiano tiene el Espíritu, pero tú puedes decir que todo cristiano está controlado por el Espíritu. No. Usted y yo sabemos las veces que decimos al Espíritu, déjame a mí. Y tomamos los asuntos en nuestras manos. Todo cristiano tiene el Espíritu, pero el Espíritu no tiene todo de nosotros. ¿Qué cosa se llena el Espíritu? Que el Espíritu tenga todo de nosotros. Áreas de nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras manifestaciones, nuestro hablar. Tú sabes, los psicólogos y muchos terapeutas perdieran el trabajo si nosotros dejáramos que el Espíritu nos llene. Porque los traumas, las malformaciones, o cuando alguien se llena del Espíritu encuentra una sanidad. Pero eso no viene con trabajo motivacional, ni terapia, ni que alguna conversación, ni siquiera una consejería con el pastor. Es una obra milagrosa del Espíritu cuando nosotros avanzamos con Dios. Entonces Jesucristo es el vehículo para esa obra de redención. Estoy terminando. Mira cómo dice aquí. Mira cómo dice aquí el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
las riquezas de su gracia, una riqueza inmensa. Ese Señor perdona, redime. Dice el versículo 8, y dice que esa riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjate, el cristiano cuenta con una riqueza de la gracia. ¿Qué quiere decir? El favor de Dios. El favor de Dios sobreabundando. Hay mucho que pudiéramos decir. Dice también la Biblia que esta obra se materializa cuando Dios nos ha dado a conocer el misterio. El misterio que ahora mismo no es misterio. Porque un misterio es misterio hasta que se descubre. ¿Cuándo es misterio? Cuando la gente no lo sabe. Cuando se sabe, Ya no es misterio. ya no es misterio. Entonces, nos dio a conocer lo que en algún momento fue misterio. Nosotros no sabríamos hoy que hubo una elección del Padre en la eternidad. No sabríamos que antes de nosotros llegar a la iglesia, al Evangelio, Dios hizo un trabajo con nosotros. No sabríamos que hubo un personaje llamado Jesucristo que apareció en este mundo, que era preexistente, que existía espiritualmente, pero que se encarnó a través de la Virgen María y llevó a cabo un plan a través de 3 años y medio en este mundo y murió en la cruz y fue al cielo, y en el cielo está intercediendo por nosotros, y que hay una obra del Espíritu, y que con todo eso Dios se proponía restaurar aquella miseria humana que empezó en el Edén. Pero Dios hace esa obra de redención dándonos a conocer el misterio. ¿Tú sabes por qué muchos de nosotros no apreciamos el conocimiento de las cosas espirituales? Porque hace muchos años Dios lo está dando a conocer. Y cuando las cosas se hacen muy comunes, cuando las cosas están al alcance, lamentablemente no sabemos valorarlas como deberíamos, ¿verdad? Dime algo a lo que tú estás muy acostumbrado. Yo he puesto este ejemplo en otro momento. Algo que tú estás muy acostumbrado. Al aire acondicionado. ¿Tú sabes un día que tú valoras ese aire acondicionado? Sí, ya lo sé. Pasa el ciclón. Ay, no digas nada. Sí. Y hay unos cuantos días sin aire acondicionado y tú dices, ay, yo no me daba cuenta que estaba saliendo ese airecito ahí. Esa es la vida. Yo no valoré, pero como te lo pusieron, En pleno agosto. tú empezaste a decir, oye, qué tesoro yo tengo en ese aire acondicionado. ¿No es verdad? Bueno, hay tantas cosas, ¿no?, que Dios nos ha regalado. Y amado hermano, fíjese, si usted viene triste algún día a la El aire iglesia, que se respira. yo le recomiendo, piense, hay tantas cosas que Dios nos ha dado hoy, que nuestras tristezas quedarían aplastadas por tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Pero la más grande es el Evangelio. Y nosotros se nos ha dado a conocer los misterios del Evangelio. Y debemos no solamente conocer el ABC del Evangelio para nacer de nuevo, sino que tenemos que crecer en el conocimiento del Evangelio. Yo le conté de aquel pastor que fue a hacer la visita a la hermana. Y entonces dentro de la visita, dentro de la conversación, bueno, hermano, usted está orando. Dice, pastor, yo estoy orando. Hermano, usted está leyendo la Biblia. Dice, hace un siglo que no la puedo leer. ¿Por qué? Se me perdieron los espejuelos. Dice, pues traiga la Biblia acá, que vamos a leer la Biblia juntos. Estoy aquí para eso hoy. Le trajo la Biblia, se la dio, empolvada la Biblia. Cuando la abrió, los espejuelos adentro. Entonces, Bueno, la leyó en algún momento. en algún momento, pero no la estaba leyendo. Tal parece que porque realmente no eran los espejuelos, había faltado motivación, ¿no era? Claro. Porque si lo hubiera tomado en algún momento, se hubiera encontrado que sus espejuelos estaban ahí. Entonces, Dios nos ha dado a conocer la Biblia que nosotros tenemos en la mano. Hubo héroes del cristianismo que murieron. Esta Biblia que usted puede comprar en este país donde quiera. Esa Biblia que tenemos en la casa. Dios quiere que nosotros crezcamos.
Somos salvos por ese conocimiento, pero también quiero añadirle ahora eso. Dice aquí la Biblia, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Por eso enfatizamos que mira, aquí mismo, ahora mismo en los Estados Unidos, y para que usted entienda la lucha espiritual, tú puedes hablar de Dios y Dios está bien. Oh, Dios para aquí, Dios para allá, todo el mundo Dios, y Dios te bendiga, y Dios sí. Pero Tú Jesús- mencionas Jesús, Oh, ahí se forma. Ahí cambia todo. Se le aran los se le paran los porque pelos. Jesús es el Salvador y es la puerta por la que se llega a Dios. Y como el mundo está endiablado, Cuando le dicen no Jesús, se puede hablar de Jesús y quieren borrar a Jesús. Pero ¿dónde se reúnen se dice, todas las cosas para la salvación? ¿Leíste tu Biblia? De reunir todas las cosas. Mira tu Biblia. en Cristo. En Cristo. Dice ahí, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, y este es otro privilegio. Hay mucho que decir, pero no lo voy a comentar todo. En Él, dice la Biblia, tuvimos herencia. Fíjese, tenemos una herencia. Esta herencia, la diferencia de la herencia del Hijo de Dios es que para heredar la herencia de los padres tienen que morir. Pero el Padre Celestial no muere. Entonces heredamos en vida. Gloria a Dios. Tenemos la bendición de siempre contar con el Padre y siempre contar con la herencia. No, y él sí murió, pero está vivo. Vive por los siglos. Entonces dice, en él así tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahí está la obra de la segunda persona de la Trinidad, que nos trae redención, perdón, nos hace ser adoptados y nos concede una herencia. Los que tienen herencia se ponen muy contentos. Nosotros tenemos una herencia. Un cristiano también es un heredero y coheredero en Cristo. Entonces, ¿qué debemos pensar hoy al irnos a la casa? ¿Cuánto privilegio nosotros tenemos? La salvación que nosotros tenemos es un tesoro inmenso. Es un tesoro inmenso. No terminamos aquí. Cuando hubo un hombre que descubrió que había un terreno con un tesoro, vendió todo lo que tenía, Compró el terreno. compró el terreno, porque en el terreno, ¿qué cosa había? Un tesoro. Un tesoro, había más de lo que había vendido. Cuando alguien se encuentra con Cristo auténticamente, empieza a desvalorar muchas cosas en este mundo que son necesarias, que Dios quiere que usted tenga, que Dios quiere que usted viva con ellas, pero usted las desvaloriza. Porque es como el hombre que deja atrás todo lo que tenía para abrazar lo nuevo de Dios. Tenemos una herencia, una salvación. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración juntos de acción de gracia. Señor, qué bueno es pensar en tu palabra. Qué maravilla es pensar en el Evangelio. Gracias por la epístola a los Efesios. Gracias por Jesucristo. Gracias por la redención, por el perdón de los pecados. Gracias por la herencia. Gracias por el misterio el que ahora se nos ha dado a conocer. Señor, pedimos que tú nos ayudes a valorar hoy
el tesoro que tenemos en ti. Gracias, Señor, por ser escogidos tuyos por medio de el Salvador. Señor, concédenos valorar lo espiritual, valorar tu plan, tu proyecto, tus intereses, tu voluntad, porque cuando te valoramos a ti hay garantía de que hay futuro, hay bendición. Tú eres la fuente de todo bien. Señor, perdónanos cuando nuestra vista gira a otro lugar y quizá no valoramos los inmensos tesoros que tú nos has dado en Cristo. Ayúdanos a proclamar este misterio que ahora está disponible, que ahora es revelación, que ahora es evangelio. Ayúdanos a ser nosotros portavoces de ese mensaje, que mucha gente como nosotros te hemos conocido y ahora disfrutamos de la redención, muchos puedan disfrutar también de esta obra de redención. Y que tú puedas limpiar nuestro corazón más y más, para que Satanás no encuentre espacio en nosotros para hacer alguna obra. Que solamente el Espíritu Santo tenga el espacio, lo tenga todo para hacer como tú quieres. Gloria a tu nombre. Gracias por Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.